Adonai te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Adonai te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Shalom, amigos, amigas. En este día tan especial que el Todopoderoso de Israel comparte con su pueblo, recordamos su palabra. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11, donde nos dice lo siguiente. Recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso, tu Elohim. No hagas ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso el día de Shabbat y lo declaró sagrado. Amén. Palabra del Todopoderoso. Le invitamos ahora a que nos acompañe en esta breve oración. Eterno Padre, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú que nos apartaste con tus preceptos, con tu amor y bondad paternal, nos concediste el Shabbat y su santidad. Este nos hace memoria de la obra de tu creación. Es la primera entre nuestras festividades y también nos recuerda nuestra liberación de Egipto, porque al pueblo de Israel nos has elegido de entre los pueblos. Nos revelaste tu sagrada Torah y nos concediste con amor el reposo del Shabbat. Bendito el Todopoderoso de Israel que apartó el Shabbat. Eterno Rey, en esta hora, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, en esta hora te pedimos paz para la ciudad de Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de nuestra tierra santa y fuerza para los defensores de la tierra santa. Corónalos con salvación y victoria y paz para la tierra de Israel. Amén. Bien amigos, en esta oportunidad vamos a hacer un breve resumen con comentarios de esta porción Ajerei Mot. Seguidamente haremos otro pequeño resumen de la porción Kedoshim. Esto comprende el libro de Levítico, capítulos 16 al 20. Habrá referencias al libro de Amós, al libro de Ezequiel, al libro de Corintios y a otras referencias. Baruch hu Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vahiyen. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vahiyen. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Benu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Alabado el Todopoderoso de Israel, Rey del universo, que escogió a Israel de entre todas las naciones y le ha entregado la Torá. Bendito el Todopoderoso de Israel, dador de la Torá. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a este breve resumen con comentarios de esta porción. Vamos a corregir un momento el encuadre.
Muy bien, nuestra porción desde el libro de Levítico capítulo 16. Y comenzamos con este texto del libro de Hebreos que nos dice lo siguiente. Y según la Torá, sí, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque el Mesías no entró en un lugar santo hecho por manos, una copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia del Todopoderoso por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario subir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Vamos a comentar un poco acerca de este texto. Según la Torá, y lo hemos visto en otras lecturas, casi todo se purifica con sangre. Era necesario conocer acerca de estas figuras que eran un proyecto, una copia, como dice el texto, de algo más sublime y hermoso por parte de el Mesías. El texto nos habla que el Mesías entró al cielo presentándose delante del Todopoderoso, delante del Padre. Vemos aquí el Padre y el Hijo en funciones en el cielo, presentándose a sí mismo como ofrenda y sacrificio. Por una vez, como la consumación de todo aquello que había sido una sombra hasta ese momento. Habíamos visto en el capítulo, estamos viendo en el capítulo 16 de Levítico, Vaikra, que allí se encuentran las instrucciones acerca del día de expiación. Este se conoce con el nombre de Yom, día HaKippurim, de el perdón. Sucede el día 10 del mes 7. Ese día fue el único de todos los días del año cuando el gran sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y presentar incienso y sangre ante la presencia del Todopoderoso. El propósito de ese acto es hacer una limpieza general de los pecados y las impurezas de los hijos de Israel que se habían acumulado en la tienda de la morada durante todo el año. A pesar de que el Todopoderoso había dado esas instrucciones tan claras acerca de cómo los hijos de Israel tenían que mantenerse alejados de las impurezas rituales para no contaminar el santuario por medio de ellas, era inevitable que la tienda de la morada fuera contaminado por ellos. Si alguien entraba en el santuario, por ejemplo, estando impuro, lo contaminaban. Podían haber entrado allí sin darse cuenta de que estaban impuros. Y alguien podía haberse olvidado de que estaba impuro en el momento de entrar. Por eso el Todopoderoso instituyó este día de expiación para purificar todo lo referente a la tienda de la morada terrenal. Levítico 17:11, allí nos dice lo siguiente: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas.
porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Este día entonces nos está mostrando cómo el ser humano puede aún reconciliarse con el Todopoderoso. Es el gran día de la reconciliación. La reconciliación entre el Todopoderoso y el hombre es el tema central de toda la Escritura. Este capítulo en especial muestra cómo esta reconciliación puede ser efectuada. La ira del Todopoderoso está sobre el hombre por causa de sus pecados. Esa ira es mortal para el hombre. Lo único que puede aplacar esa ira es que el Todopoderoso muestre misericordia. Esa misericordia es mostrada al hombre mediante la reconciliación sobre la base de sacrificios de sangre. Este capítulo que estamos resumiendo y comentando constituye uno de los mejores textos que explican lo que pasó con el Mesías antes y después de su resurrección al ser introducido en el ministerio sumo sacerdotal según el orden de Melquisedec. Él entró en la tienda de la morada celestial, lo purificó con su propia sangre. Eso lo vemos en Levítico 22, 26. Levítico 16, 30 nos dice lo siguiente: porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Todopoderoso. El día 10 del séptimo mes es un reflejo del día 10 del primer mes. En el día 10 del primer mes fue tomado un cordero por cada casa en Egipto, donde se iba a celebrar Pesaj, para luego poder salir de la esclavitud bajo el rey Faraón. El cordero de Pesaj fue designado el día 10 del primer mes para ser sacrificado el día 14. Ahora, el día 10 del séptimo mes se conecta con ese cordero. La sangre del cordero de Pesaj protegió a los primogénitos de la muerte. La carne del cordero produjo vitalidad y sanidad en los cuerpos débiles y enfermos. De manera parecida, los sacrificios de Yom HaKippurim expían por los pecados de los hijos de Israel para salvarlos de la muerte. Vamos a Hebreos 9, 27 al 28. Allí nos dice: sí. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado y para salvación de los que ansiosamente le esperan. Pesaj está conectado con Yom Kippur. De la misma manera, la muerte y resurrección del Mesías, que sucedió en Pesaj, cumplió también gran parte del sacrificio de Yom Kippur en la tienda de la morada celestial. Él ha entrado en el lugar santísimo en el cielo y se ha quedado allí durante más de 2000 años. Como el sumo sacerdote no solamente entró en el lugar santísimo en la tienda de la morada terrenal, luego salió y bendijo al pueblo, así sabemos que el Mesías no se va a quedar en el lugar santísimo en el cielo. Él va a salir de allí para bendecir a los hijos de Israel y al mundo entero. Así que el Mesías ha cumplido una parte, podríamos decir la mitad del culto de Yom Kippur. Con su regreso a la tierra cumplirá el resto. En ese día todo el pecado será eliminado en los que han puesto su esperanza en él. Verso 1 de Levítico 16, estamos en la porción Ajerei Mot. Nos dice el texto:
El Todopoderoso habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron a la presencia del Todopoderoso y murieron. En este mes, un poco antes de la celebración de Pesaj, fue anunciado el mensaje acerca de Yom Kippur. Esto también conecta la celebración de Pesaj con Yom HaKippurim. Juan 1:29 dice, al día siguiente, vea que venía hacia él y dice, he aquí el Cordero del Todopoderoso que quita el pecado del mundo. Están allí las dos funciones de ese Cordero, Pesaj y Yom Kippur. Hebreos 9, 11 y 12 nos dice, pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una mayor y más perfecta tienda de la morada, no hecha con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. El nombre de esta porción es Ajerei Mot, después de la muerte. Esto nos enseña que este pasaje está conectado con lo que iba a pasar con el Mesías después de su muerte. Después de su muerte, el Mesías entró en el lugar santísimo, en el Mishkan celestial, y cumplió así con esta sombra profética. Verso 2. Dijo el Todopoderoso a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, detrás del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón, como sumo sacerdote, tenía acceso al lugar santísimo, pero solo una vez al año. Pero Moisés podía entrar en el lugar santísimo en cualquier momento. El hecho de anunciar la prohibición de entrar en el lugar santísimo después de hablar de la muerte de los hijos de Aarón nos indica que ellos podían haber intentado entrar allí sin permiso, lo cual sería una de las razones por las cuales murieron. Para evitar que esto ocurriera otra vez, el Todopoderoso da esas instrucciones muy concretas de cómo se debe de entrar allí y quién podrá entrar allí. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es kaporet, significa cobertura, cubierta. Viene de la raíz kafar, que significa cubrir, con brea, calafatear y también perdonar, absolver, compensar, expiar. Es la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación, Yom HaKippurim, llamado también Yom Kippur. Romanos 3, 25 al 26. A quien el Todopoderoso exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia el Todopoderoso pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que es de la fe. El propiciatorio, el trono de la misericordia, la cubierta sobre el arca, no podía ser visitado por más que una sola persona en un día al año. Sin embargo, cuando el Mesías vino, él fue expuesto públicamente como un lugar de expiación, un propiciatorio. El Mesías fue mostrado como un propiciatorio, como la cubierta del arca que está en el lugar santísimo, en el templo celestial y en el templo terrenal. En su muerte fue expuesto públicamente como un propiciatorio relacionado con el culto de Yom Kippur.
Con la ejecución sangrienta del Mesías, todo el mundo ahora podía ver que hay purificación, que hay eliminación eterna del pecado, no solamente para los judíos y para los israelitas, sino también abarca el planeta entero. Juan, primera 1 de Juan 2, verso 2, allí dice, él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado al Todopoderoso, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Éxodo 36 allí dice, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. El lugar de encuentro entre el Todopoderoso y el hombre está encima del arca en el templo. Fue expuesto como propiciatorio ante todo el mundo. De la misma manera que el propiciatorio fue un lugar de encuentro entre el Todopoderoso y Moisés, el sacrificio del Mesías es un lugar de encuentro entre el Todopoderoso y toda la humanidad. Juan 12, 32, 33 nos dice, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. El propiciatorio es un lugar donde el Todopoderoso se manifiesta de una manera extraordinaria. El propiciatorio existe en 3 niveles. 1. En la tienda de la morada terrenal. 2. En el templo del cuerpo del Mesías. 3. En la tienda de la morada celestial. Como el Todopoderoso se manifestó de manera extraordinaria sobre la muerte y resurrección del Mesías, allí da a conocer sus cualidades o atributos. 1. Justicia. 2. Misericordia, aplicado como gracia. 3. Fidelidad. 4. Poder, atributos del Todopoderoso. Justicia. La justicia del Todopoderoso exige que el pecador tiene que sufrir la muerte. Para poder perdonar al pecador, el Todopoderoso tiene que suplir un sustituto. Sin un sustituto, hermano del pecador, no es posible que haya remisión. Un animal no puede sustituir a un ser humano. Si el Todopoderoso redimiera al hombre del pecado y de la muerte a base de sacrificios de animales, no habría justicia. Pero por medio de la muerte del Mesías, un ser humano, el Todopoderoso manifiesta que aplica su propia justicia cuando perdona al pecador. Romanos 3, 25 al 26 nos dice, el Todopoderoso lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Y así se demuestra que el Todopoderoso es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado. Juan 3:16, porque de tal manera amó al Todopoderoso al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Misericordia y amor. Por medio de la muerte del Mesías, todos los seres humanos podrían ser hechos hijos del Todopoderoso por medio del perdón de sus pecados y la liberación de su muerte. Fidelidad. En la muerte y resurrección del Mesías en el tercer día, el Todopoderoso cumple
las promesas que habían sido dadas a los profetas. Fidelidad. Efesios 1, 19 al 21 nos dice: ¿y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la operación del dominio de su fuerza, el Todopoderoso la ejerció en el Mesías, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Su poder, mediante la resurrección y transformación del cuerpo en un cuerpo inmortal, su glorificación, la supresión de todo dominio, se manifiesta su eterno poder. Seguimos en nuestra porción, Levítico 16, verso 3. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto: con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Aarón solo puede entrar en el lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos que están conectados con la muerte del Mesías. Esto nos enseña que la muerte es la base sobre la cual el hombre puede acercarse al Todopoderoso. Cuando había templo, el gran sacerdote se preparaba una semana antes de ese día, que es el día más sagrado del año. Salía de su casa para pasar la última semana en el santuario. Durante 7 días se purificaba con el agua purificadora de la vaca roja, por si había tocado algún cadáver humano, sin darse cuenta. Números 19, 11 al 13. El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días, y aquel que se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al 3er día y al 7º día, y entonces quedará limpio. Un sustituto también fue preparado en caso de que el sumo sacerdote quedara tamé e incapaz de oficiar. Repitieron el capítulo 16 de Levítico y las leyes sobre el día de expiación hasta que el gran sacerdote se las aprendía bien. Durante esa semana él también ofrecía incienso y sacrificios y encendía la menorá. Verso 4. Se vestirá con la túnica sagrada de lino. Los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes. Se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con el gorro de lino. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Había una ropa especial de 4 prendas de lino que usaba el gran sacerdote para poder entrar en la presencia del Todopoderoso en el lugar santísimo. Nos dice el texto: el 10º día de ese mes séptimo tendréis santa convocación y os humillaréis, no haréis ningún trabajo. En este proceso el sacerdote hacía primero tevilá antes de ponerse las ropas para iniciar el servicio de todos los días como el gran sacerdote. Después vertía agua sobre sus manos, ofrecía el sacrificio diario del cordero de la mañana, que daba el incienso y limpiaba la menorá. Luego ofrecía la ofrenda diaria de oblación, minjá, seguido por parte del sacrificio adicional, el Musaf de Yom Kippur. Después purificaba sus manos y sus pies y se quitaba sus ropas de oro. Se sumergía en agua y se ponía las 4 ropas de lino hechas para la ocasión con la tela más fina. Otra vez echaba agua sobre sus manos y sus pies para estar listo para el siguiente servicio. Verso 5. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. De manera que estos animales fueron dados para la expiación del pueblo. Entonces Aarón acercará el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo,
y por su casa. La palabra expiación, que normalmente tiene que ver con la sangre, en este caso significa confesión de pecados. Durante todas las confesiones que el sacerdote grande hizo durante el día, el pueblo se inclinaba y pronunciaba estas palabras. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito sea por siempre el nombre de su reino glorioso. Verso 7. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Todopoderoso a la entrada de la tienda de reunión. Los 2 machos cabríos tenían que ser parecidos en aspecto, peso y altura. Fueron comprados con fondos de la comunidad. Verso 8. Echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para el Todopoderoso y otra suerte para Azazel. Después de hacer la confesión sobre el novillo, no lo degolló enseguida, sino primero echó suerte entre los 2 machos cabríos que constituían la parte central del servicio de ese día. El sumo sacerdote tomaba 2 placas en las que una decía para el Todopoderoso y la otra para Azazel, y luego la colocaba sin mirar sobre cada uno de los machos cabríos. Leían la inscripción y proclamaban sobre el macho cabrío que había sido para el Todopoderoso. Este es un sacrificio hatat para el Todopoderoso. ¿Qué es Azazel? En algunos estudios judíos está escrito que Azazel es un vocablo compuesto por las palabras as, que significa áspero, severo, y la palabra fuerte, duro, la palabra el, as y el. Cuando está escrito que el animal fue enviado a Azazel, simplemente quiere decir que era enviado a un lugar áspero, agreste, inhóspito. Verso 7, capítulo 17 de Levítico, allí dice: y para que no sigan ofreciendo sus sacrificios a los demonios cabríos tras los cuales se extravían, esta será para ellos una ley perpetua a través de los siglos. Claramente está ordenado que no se puede hacer sacrificios a los demonios de manera que ningún espíritu malo esté facultado para llevar los pecados de nadie o expiarlos. Verso 16, 9. Este comentario porque hay personas que la palabra Azazel vienen y han inventado una cantidad de justificaciones para definir esta palabra en diferentes sentidos. Simplemente es un lugar inhóspito. Verso 9. Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual ha caído la suerte para el Todopoderoso, haciéndolo ofrenda por el pecado. Levítico 10, verso 16, verso 10. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Azazel será presentado vivo delante del Todopoderoso para hacer expiación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Los 2 machos cabríos hablan de 2 aspectos diferentes de la muerte del Mesías. La sangre de uno de ellos es llevada al lugar santísimo, lo cual está en los versos 15 y 16. El cuerpo es quemado fuera del campamento, lo que lo podemos ver en los versos 27 y 28. El otro es enviado al desierto, lo vemos en los versos 21 y 22. Uno expía por el pecado, es decir, satisface la exigencia de justicia delante del Todopoderoso que reclama la muerte del pecador. El otro lleva el pecado lejos para que sea apartado de los hijos de Israel. Verso 11. Entonces Aarón acercará el novillo de la ofrenda por el pecado que es por sí mismo y hará expiación por sí mismo y por su casa
y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. La palabra expiación se entiende aquí como una confesión verbal sobre el animal personal del sumo sacerdote. Así que el gran sacerdote hizo otra confesión por todos sus pecados y por los pecados de todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes de Aarón son llamados la casa de Aarón, recuerde el Salmo 135. Luego degollaba el novillo y recogía su sangre en un recipiente que fue dado a otro sacerdote. Verso 12. Tomará un incenciario lleno de brasas de fuego sobre el altar que está delante del Todopoderoso, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará tras de el velo. No podían caer nada del incienso en el suelo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Todopoderoso para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, no sea que muera. El humo producido por la quema del incienso sobre los carbones que habían sido arrebatados del fuego anterior simboliza el momento cuando el Mesías se presentaba ante el Todopoderoso después de su resurrección. Recuerde Zacarías 3, verso 2. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Para que Aarón pudiera estar en el lugar santísimo cuando se manifestaba la Shekinah, tenía que quemar incienso para que se produjera una nube que lo protegía de la muerte. Por medio de esa nube, él podía acercarse al Todopoderoso sin peligro. Ahora bien, esa nube simboliza al Mesías, porque por el Mesías podemos acercarnos por medio de él al Todopoderoso sin peligro. Sin el sacrificio del Mesías, el pecador muere en la presencia de la justicia del Todopoderoso. Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, el Hijo del Todopoderoso, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El incienso que fue molido es símbolo del Mesías. Cuando fue echado al fuego simboliza el momento cuando el Mesías murió, pasando por fuego. Por medio de esa muerte se produjo una nube en el cielo, por medio de la cual el hombre puede acercarse ahora al trono de misericordia. Hebreos 10, 19, 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre del Mesías, por un camino nuevo y vivo que Él dedicó para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa del Todopoderoso, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El pueblo oraba por el sumo sacerdote para que todo el servicio en el lugar santísimo saliera bien. Si había un error, el gran sacerdote podría morir. El pueblo no podría entonces obtener el perdón de los pecados. Cuando el sumo sacerdote llegó al lugar santo, los otros sacerdotes salieron de allí. Allí se quedó un momento y oró una oración corta y luego salía del atrio donde el pueblo estaba esperando con ansiedad. Levítico 16, verso 14.
Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, también delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces. La sangre viene del sacrificio personal de Aarón, que el otro sacerdote había estado moviendo en su recipiente para que no se coagulara. Ahora el sumo sacerdote toma esa sangre y entra por segunda vez en el lugar santísimo. Allá esparce la sangre con su dedo hacia el lado oriental del propiciatorio, una vez hacia arriba, 7 veces hacia abajo, sin que la sangre llegue a tocar el arca. Seguidamente es sacrificado el macho cabrío a favor del pueblo. Este había sido señalado para el Todopoderoso por medio de aquel sorteo. La sangre fue recibida en un recipiente y llevada detrás del velo y esparcida de la misma manera como la sangre del novillo personal, una vez arriba y 7 veces hacia abajo. Luego el sacerdote regresaba al lugar santo. 16. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Con la sangre esparcida del macho cabrío se produce la expiación por el lugar santísimo y el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel que habían contaminado la tienda de la morada. En otras palabras, el esparcimiento solo expiaba por los pecados cometidos al ingresar en el área del santuario en estado de impureza, tamé, o por haber comido carne de sacrificios en estado de tamé, o por haber comido ofrendas consagradas en estado de tajor, cuando éstas habían sido contaminadas. Así hará también con la tienda de reunión. Al igual que roció la sangre de las 2 ofrendas en el lugar santísimo, 1 hacia arriba y 7 hacia abajo, también deberá rociar sobre el velo, estando en el lugar santo, primero de la sangre del novillo y luego de la sangre del macho cabrío, una vez hacia arriba, 7 veces hacia abajo. Verso 18. Entonces saldrá al altar que está delante del Todopoderoso y hará expiación por él. Y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. Las 2 sangres, la del novillo personal del sumo sacerdote y la del macho cabrío del pueblo, fueron mezcladas y colocadas en las 4 esquinas del altar de oro. Recordemos Éxodo 30, versos 9 al 10, allí dice: no ofreceréis incienso extraño en este altar, ni ofrenda de ascensión, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año, hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es al Todopoderoso. Y en el verso 19 vemos lo siguiente: y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. El sumo sacerdote limpiaba una zona encima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre esa. La sangre que sobraba fue vertida al pie del altar del atrio. Hermano, Hebreos 10, 19 al 20 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. De manera que la sangre del Mesías es como un camino por el cual podemos llegar al lugar santísimo en el cielo. El número 7 habla de que hay un rociamiento para cada uno de los milenios de la historia del ser humano pecador.
sobre la tierra. Vamos al verso 21 y nos dice: después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Esta es la tercera confesión que el gran sacerdote hace de los pecados, esta vez por los pecados de todo el pueblo. Verso 22, el macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria y soltará el macho cabrío en el desierto. El gran sacerdote no podía dejar el atrio hasta que el hombre que había llevado el macho cabrío regresara. Para saber cuándo regresó, habían edificado plataformas sobre las cuales se colocaban unas personas y hacían una especie como de señales. Isaías 53 nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de los hijos de Israel. Estamos viendo entonces una sombra de lo que iba a hacer el Mesías ben Yosef. Levítico 16, verso 23. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo y las dejará allí. Esta es la tercera vez que el gran sacerdote cambia sus ropas. Las ropas usadas en el servicio de Yom Kippur tenían que ser guardadas y no podían ser utilizadas para otro Yom Kippur. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestidos, saldrá y ofrecerá su ofrenda de ascensión y la ofrenda de ascensión del pueblo y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Aquí vemos que al cambiar la ropa hacía falta también purificarse en la migvé. Se ponían las ropas de oro para sacrificar los 2 carneros mencionados en los versos 3 y 5 y sacrificaba algunos de los sacrificios adicionales musaf que se mencionan en Números 29, 7 al 11. Verso 25, luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Verso 27, pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El novillo y el macho cabrío son quemados fuera del campamento. Esto conecta espiritualmente con lo que iba a ocurrir con el Mesías. Lo vemos allí en Hebreos 13, 11 al 12. Allí nos dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. 29. Esto os será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas, no haréis obra alguna, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día Él hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Todopoderoso. Humillar el alma se refiere a un ayuno total, sin comer ni beber nada. El texto hebreo dice que Él hará expiación delante del Todopoderoso. ¿Quién? No solo está hablando del sumo sacerdote terrenal, también está mencionando al Mesías ben Yosef, el Mesías sufriente, que iba a venir
para hacer expiación por los hijos de Israel y limpiarlos de todos sus pecados delante del Todopoderoso. Zacarías 3, verso 9 nos dice, porque he aquí la piedra que he puesto delante de Yehoshua, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré una inscripción en ella, declara el Todopoderoso de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Al salir del lugar de pecado será eliminado para siempre en cada uno que haya recibido ese sacrificio de manera personal. Seremos transformados totalmente, liberados del Yetzer Hara. Cuando regrese el Mesías en Yom Kippur, será eliminado el pecado de la tierra de Israel en un solo día. Malaquías 3, 1 al 3 nos dice, he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Vendrá de repente a su templo el Adón a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. Y aquí viene, dice el Todopoderoso de los ejércitos. Pero ¿quién podría soportar el día de su venida? ¿Y quién podría mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Todopoderoso. De manera que aquí hay una profecía que nos habla de que el sacerdocio de alguna manera será restaurado y se presentarán ofrendas en justicia. Levítico 16:31 nos dice, os será Shabbat de descanso completo para que humilléis vuestras almas, estatuto perpetuo. Aquí aparece la expresión Shabbat Shabbatón. Atención, solo se menciona esta expresión cuando se habla del Shabbat semanal Yom Kippur y el año sabático. Los reposos de las fiestas anuales no son mencionados como Shabbat Shabbatón. Yom Kippur es el Shabbat de los Shabbats anuales. De la misma manera con el Shabbat semanal es el Shabbat de los días de la semana. 32. Así el sacerdote que es ungido y ordenado como para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Aquí estamos viendo una indicación de que actuó en representación de su Padre Celestial cuando el Mesías nos redimió de nuestros pecados. Eso lo vemos en 2 Corintios 5, 18 al 21. Y allí dice, todo esto procede del Todopoderoso, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que el Todopoderoso estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores del Mesías, como si el Todopoderoso rogara por medio de nosotros. En nombre del Mesías os rogamos. Reconciliaos con el Todopoderoso, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia del Todopoderoso en él. La reconciliación es con el Todopoderoso, porque al Todopoderoso fue a quien ofendimos con el pecado. Pero el Mesías es ese medio de reconciliación con el Todopoderoso. El Mesías actuó en representación de su Padre Celestial. Verso 33. Y hará expiación por el santo santuario, expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea.
Notas. 1. El servicio de Yom Kippur en la tierra no hace perfecto al hombre quitando la misma raíz del pecado. Solo perdona y cubre, pero no quita. 2. El servicio de Yom Kippur en el cielo sí hace perfecto al hombre que se apropia del sacrificio. El Todopoderoso es el sacrificio perfecto del Mesías. 3. Una cosa no excluye a la otra, sino que una es la sombra de la otra. 4. Una no será quitada hasta que haya venido lo perfecto. Para algunos será cuando el Mesías regrese y para otros será cuando el cielo y la tierra pasen. Levítico 17:7 nos dice, ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen. Esto les será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. La palabra hebrea que ha sido traducida como demonio es Sa'ir. Esta palabra tiene varias interpretaciones según los estudiosos. 1. Demonio, un ente incorpóreo que merodea en los lugares desolados e inhóspitos. Hay un verso en Isaías 13:34. Según otros estudiosos, son entes que se les da el mismo nombre que a los chivos, porque ese es el aspecto que los artistas creyeron y lo plasmaron allí en sus obras. Según el Targum Jonathan Ben Uziel, el verso se refiere a ídolos semejándolos a los Seirim. Seirim, el plural de Sair, se refiere a los ídolos y hace la comparación con Sair, que son demonios. Segunda de Crónicas 11:15 nos dice, designó a sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Se trata de este tipo de idolatría. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No. Sino que digo que los gentiles lo sacrifican a los demonios y no al Todopoderoso. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Levítico 17, verso 11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. La sangre representa la vida. La vida depende de la sangre. Con la muerte del Mesías se hizo expiación por la vida del hombre, al derramar él su sangre. La sangre fue tomada por el Todopoderoso como un medio de expiación por razón de la vida. No hay base en la Escritura para no permitir que se hagan transfusiones de sangre para salvar una vida humana. El alma no es transferida a otra persona por medio de la sangre. El alma es mantenida por medio de la sangre, pero no está en la sangre. Levítico 18, verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Estamos viendo la mención de Egipto y Canaán, que tenían sus propios baales y a ellos les hacían sacrificios. Así que los israelitas son diferentes a los demás pueblos del mundo. Han sido llamados a comer en forma diferente, a vestir diferente, a hablar diferente. Así que no caben ni siquiera mirar las prácticas de los otros pueblos. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes por las cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Todopoderoso. Guardaréis mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Y firma el Todopoderoso.
Este texto nos muestra que hay vida en la obediencia a los mandamientos. Hay mandamientos que producen una vida larga debajo del sol y hay otros mandamientos que tratan de la vida eterna para el hombre. Un ejemplo de un mandamiento que da vida eterna para el ser humano es aquel que dice que debemos creer en aquel profeta como Moisés en Deuteronomio 18:15. Veamos qué dice Romanos 10, 3 al 10. Pues desconociendo la justicia del Todopoderoso y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia del Todopoderoso, porque el Mesías es la meta de la Torá para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la Torá vivirá por ella. Además, la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién descenderá al abismo? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca al Mesías por Adón y crees en tu corazón que el Todopoderoso le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No hay contradicción entre Moisés y el Mesías. Si fuese así, sería un falso Mesías. Lo que Romanos 10 enseña es lo mismo que Levítico 18:5, que hay vida para aquel que practica la Torá, porque la Torá lleva a la persona al Mesías. El Mesías es la meta de la Torá, el fin, el objetivo. La justicia de la fe, la cual es citada en la Torá en Deuteronomio 30, 12 al 14. El problema surge cuando una persona intenta usar esos mandamientos que nos son dados para vida eterna y cumplirlos con su propia fuerza para obtener la salvación de su alma por esos méritos. Gálatas 3:12. Sin embargo, el legalismo no está basado en la confianza y la fidelidad, sino en una mala interpretación del texto que dice: el que hace vivirá por ellas. El que obedece la Torah, obedece los mandamientos, las instrucciones del Mesías, vivirá por ellas. Levítico 18:24 nos dice: no os contaminéis con ninguna de esas cosas, porque por todas esas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de vosotros. Todas esas cosas las hicieron en Egipto, las hicieron en Canaán. Las naciones habían quebrantado esos mandamientos del Todopoderoso y fueron condenadas por él. Y por eso fueron condenadas. La mayoría de esos mandamientos que trajeron la condena para esas naciones fueron de carácter sexual, pero también de sacrificios, inclusive sacrificios humanos a baales paganos, idolatría, derramamiento de sangre inocente. Así que por esos pecados vino el juicio del Todopoderoso sobre esas naciones, también sobre en los tiempos de Noé, ese tipo de juicio. Efesios 5, 3, 7. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y del Todopoderoso.
que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de esas cosas la ira del Todopoderoso viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Algo común y corriente del día a diario, del diario vivir, las obscenidades, las necedades, groserías, palabras groseras que dicen sin que fueran necesarias. Las naciones tienen una responsabilidad delante del Todopoderoso para cumplir los mandamientos de la Torá que les corresponden. Como la tierra de Israel es un lugar sagrado, los pecados que se cometen allí son condenados más que si hubieran sido cometidos en otro lugar. Levítico 18, verso 28 nos dice: no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros. La tierra de Israel vomita a los moradores que cometen esos pecados inmorales. Por eso los que habitaban la tierra de Canaán, que estaban practicando esos pecados, fueron exterminados en aquella ocasión. Nuestro sitio youtube.com/Asamblea Israelita Nazarena, para gozarnos con alabanzas para el Todopoderoso, con enseñanzas en forma de canciones y con otros estudios acerca de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Nuevamente se perdió la compostura del encuadre de la pantalla. Muy bien, le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido la vida hasta este momento. Grande y renovadas día por día son sus misericordias. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. La recomendación es que contemplemos, leamos, investiguemos, escudriñemos la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Shalom. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dicha tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuérdate